Bienvenidos jóvenes estudiantes a esta nueva clase. En este video les voy a explicar el tema de solución de triángulos no rectángulos. Ya en clases anteriores veíamos la explicación de lo que es la solución de triángulo rectángulo. Debemos diferenciar ahora los triángulos no rectángulos, ya que encontramos dos clases de triángulos no rectángulos, que son el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Por lo tanto, para yo resolver ese tipo de problemas, debo tener en cuenta tres herramientas, pero antes de verlas vamos a entender acá perfectamente cómo se colocan los valores o las letras tanto para los ángulos como para los lados de cada triángulo. Entonces, los vértices, los ángulos se representan con letras mayúsculas. En este caso tenemos para el primero, que es un triángulo acutángulo, A, B y C. Ángulos en letras mayúsculas, y los lados le corresponde al lado opuesto de cada ángulo la misma letra pero en forma minúscula. Ángulo A tenemos lado A, que es el opuesto. Ángulo B tenemos el lado B, que es el opuesto. Ángulo C tenemos el lado C, que sería el opuesto. Lo mismo para este triángulo obtusángulo. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ángulo A tenemos el lado A, que es el opuesto. Ángulo B tenemos el lado B, que es el opuesto a él. Tenemos el ángulo C y el lado C, que es el opuesto a él. Acutángulo porque los ángulos son menores de 90 grados, los ángulos internos del triángulo. Obtusángulo porque tiene un ángulo mayor de 90 grados. Para yo resolver ese tipo de triángulos, debo utilizar tres herramientas básicas para darle solución y encontrar los datos restantes. La primera es la ley de senos. Entonces, el seno del ángulo A sobre el valor del lado A es igual a seno del ángulo B sobre el valor del lado B, y es igual a seno del ángulo C sobre el valor del lado C. Tenemos acá la expresión. Por lo tanto, yo puedo trabajar y subdividirla de la siguiente forma. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B para ir respondiendo los valores que necesito. Seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C, y también podemos trabajar seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Es decir, tenemos unas relaciones y unas razones en las cuales cumple para la ley de senos. También vamos a conocer una segunda herramienta, que es la ley de cosenos. Para calcular los lados vamos a utilizar la siguiente. A al cuadrado es igual, o un valor del lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo en medio de ellos, que en este caso sería el coseno de A. Si voy a calcular el valor de B, el lado B, entonces B al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, que es A al cuadrado más C al cuadrado, menos dos veces el valor de AC por el coseno de B, que es el ángulo en medio entre A y C. Y lo mismo para calcular el valor del lado C. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces la multiplicación de A por B por coseno del ángulo C, que es el que está en medio de A y B. También podemos calcular los ángulos directamente al despejar cada fórmula, y nos quedaría que al despejar coseno de A equivale a B al cuadrado más C al cuadrado menos el lado al cuadrado sobre dos veces el valor de BC. Si voy a despejar coseno de B, equivale a al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre dos veces el valor de A y C. Si despejo coseno de C acá en la fórmula, me quedaría coseno de C es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos C, el lado C al cuadrado, dividido entre dos veces A por B. Entonces, ahí podemos encontrar con la ley de cosenos tanto el valor de los lados como también el valor de los ángulos. Y una tercera herramienta es el teorema de la suma de los ángulos internos en todo triángulo. Sabemos muy bien que al sumar los tres ángulos en un triángulo, el resultado siempre es igual a 180 grados. Entonces, vamos a trabajar primero que todo a entender que para la solución de triángulos no rectángulos yo necesito de estas tres herramientas, pero hay cuatro casos que vamos a encontrar. El primer caso es cuando me dan dos ángulos y un lado en el triángulo. Un segundo caso es cuando me dan el valor de dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Un tercer caso es cuando me dan el valor de dos lados y el ángulo en medio de ellos. Y un cuarto caso es cuando ya conozco el valor de los tres lados. Entonces, cada caso
depende de una herramienta para iniciar a trabajar y conocer el primer dato. Así que en el próximo video les voy a explicar caso por caso y con su respectivo ejemplo para que puedan entender muy bien.